Aquí lo tienen, segunda de Pedro, del 1, capítulo 1, 16 al 21. Puesto de pie, amados hermanos. Dice así la palabra del Señor. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, hermano Gerardo. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por la bendición que es nuestra estar aquí, Señor, y te pedimos que nos bendigas con tu presencia. Todos nosotros queremos, oh Dios, sentir que tú estás con nosotros en este lugar y queremos que tú nos des la frescura de espíritu que todos nosotros necesitamos. Perdona nuestros pecados. Señor, líbranos y lávanos de toda nuestra maldad. Y Señor, siempre te daremos a ti la honra y la gloria por todo lo que tú haces en nosotros. Padre, queremos orar por Amalia y Jorge que van a regresar hoy de Nicaragua. Gracias te damos por haberlos cuidado y te pedimos, oh Dios, que los traigas a nosotros con bien. También queremos elevar a la familia de María Padrón, esa familia, oh Dios, que hoy sufre por esta tragedia en su familia. Oramos por el bebito, Señor. Haz tu obra en él, Señor. Tú creaste a los niños que ellos pueden soportar casi cualquier cosa. Te pedimos, oh Dios, que esa familia pueda recibir ese bebito en su hogar y que el niño crezca y pueda superar todas las dificultades de su parto. Por la madre de esa criatura también te pedimos, oh Dios, que tú pongas tu mano sanadora sobre ella y utiliza todos los medios que los médicos le están aplicando para que ella también pueda recuperarse totalmente. Oh Dios, los ponemos a ellos en tus manos y oramos por Isaac Cocuyame, por su problema de salud. Oramos por Elena Andrade y Miriam Villatoro. Señor, te pedimos que sigas obrando en estas dos hermanas para que tú seas glorificado en ella. Bartolomé Huber, Señor, y Roberto Montalbán, también te pedimos por ellos. Y Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Dígame. Yes, falleció. Oramos por ella el jueves. Sí, tú no estuviste el jueves. No, me dieron la noticia el jueves. Yo creo que ella murió el jueves y es cierto. Oremos por Olga Solano. Hoy regresa. Good. Y entonces ya podemos hablar con ella, pues luego más tarde en este día. Muy bien, mis amados hermanos. Quiero recordarles que la Biblia no fue escrita en la forma que nosotros la tenemos en nuestras Biblias. No había división de capítulos ni de versículos. Eso vino muchos siglos después que la palabra de Dios fue completada. Y bueno, yo me alegro
la verdad que es una gran ayuda cuando uno está estudiando la Biblia, tener todos los pasajes encuadernados en capítulos y todos los versículos, así podemos encontrarlos más fácilmente. Pero originalmente, esto que estamos viendo aquí es una carta. Y este pasaje se une al anterior que estudiamos la semana pasada. Y yo creo que aquí esta porción de la epístola de Pedro nos sirve de introducción al resto de la epístola, cuyo tema es una clara y definida advertencia contra los falsos maestros y profetas. Ahora, nuestra lucha, mis amados, en este siglo, en contra de los falsos apóstoles y profetas y falsos maestros, no es una cosa nueva en este siglo, sino que desde que Dios comenzó a revelar su verdad a los hombres que él había creado, Satanás comenzó a tratar de malograr la revelación de Dios, introduciendo al pueblo de Dios la mentira. Y bueno, de la mentira de Satanás que él introdujo en el jardín del Edén, acuérdense, desde allí él comenzó su obra malévola. Pero ahora yo quiero que ustedes fast forward, o sea, vamos a volar rápido por encima de toda la obra malévola de Satanás en los tiempos del Antiguo Testamento. Tiempos en que Satanás usó a sus agentes, los falsos profetas, para desviar al pueblo de Dios. Y vamos a llegar a los tiempos en que Pedro escribió su primera y segunda epístola. Estamos hablando aproximadamente de unos 35 a 40 años después de la muerte y resurrección de Cristo. O sea, estamos hablando que él escribió esta carta alrededor del año 68, 69, por ahí. Y podemos ver fácilmente que Satanás, el enemigo número uno de Dios y del pueblo de Dios, estaba todavía usando a los falsos apóstoles, profetas y maestros, tratando, como él siempre hace, de desviar al pueblo de Dios de la verdad, utilizando sutilmente y muchas veces encubiertamente la mentira. El apóstol Pablo escribió de esto mismo cuando él dijo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Nosotros hemos tenido un par de ellos aquí en nuestra iglesia, yo recuerdo. But anyway, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, el juicio de Dios siempre es justo, siempre es verdadero, y Dios va a juzgar a estos falsantes, no más de lo que merecen y no menos, sino que les va a dar exactamente conforme a sus obras. Y bueno, mis amados, después de nuestro estudio que comienza hoy, yo sé que el tema en nuestras Biblias acerca de los falsos maestros no comienza hasta el capítulo 2, la semana que viene, pero te digo que yo creo que comienza aquí. Ahora, si después de nuestro estudio de los últimos 2 capítulos de segunda de Pedro, usted prefiere seguir siendo engañado con el cuento, el invento, el engaño y el error, déjeme decirle francamente que eso es debido a que a usted le gusta más la mentira que la verdad. No hay otra razón. Si usted rechaza lo que Pedro nos va a detallar con lujo de detalles en los últimos 2 capítulos, es debido a que a usted le gusta más la mentira que la verdad.
Ahora, uno de los primeros sermones, yo todavía lo tengo guardado allí en mi casa. No me lo robaron. Ese no me lo robaron. Está escrito a mano. A mano. Pero yo me acuerdo que temprano, cuando comenzamos nuestro ministerio en esta iglesia, el Señor nos guió a escribir un sermón que yo titulé El cristianismo a la abracadabra. Y entonces yo creo que hay muchos cristianos, tú sabes, que piensan que el cristianismo todo es mágico. Entonces fui ayer y me conseguí esta varita, tú sabes. Traté de, tú sabes, para poder ilustrar lo que vamos a aprender en el capítulo 2, los últimos 2 capítulos, traje esta varita. Los cristianos prefieren un cristianismo mágico, al instante, en que un ministro les va a ministrar sanidad, liberación y toda esa bobería. Ahora, ¿quién quiere ser el primero? ¿Te gusta el cristianismo a la abracadabra? ¿Qué te duele hoy? ¿Qué te duele? Mira, hay una iglesia aquí cerca que ya hace un llamamiento después de cada culto dominical y llama a la gente para ministrarle. ¿Qué es lo que te duele? María, ¿te duele algo hoy, María? ¿Quieres? No, Dios mío, se va a poner más brava conmigo, María, si yo la uso a ella de ejemplo. Deja ver, ¿quién más? ¿Qué problema tú tienes hoy? ¿Tu esposo se te fue con una mona más mona? Le hacemos regresar. Abracadabra. Y en el nombre de Cristo. Y tú vas a ver que Él va a regresar. ¿Ves? Eso es lo que los cristianos quieren. Ellos quieren que el cristianismo sea así. Que Dios esté en el cielo, allá arriba, con un solo propósito. Hacernos feliz y darnos todo nuestros antojos, ¿ves? Y ellos piensan que sí, con la fe solamente. E instantáneamente Dios te va a sanar de toda dolencia, te va a liberar de cualquier problema que tú tienes. Y las iglesias que predican así y ofrecen esa administración están llenas. Y esa es una de las razones por la cual aquí solo hay este grupito de hermanos aquí que están buscando otra cosa, están buscando la verdad. Digan amén. Amén. Les felicito, mis amados hermanos, porque no tuvieran que ir muy lejos para encontrar un ministro mago. Tú sabes, ¿sabe qué? Los grandes en esta ciudad ya no están ofreciendo sanidades físicas. ¿Tú sabes por qué no? Porque es muy difícil que ellos continúen diciéndole a la gente, no, ven que te vamos a sanar. Y luego la gente no se sana. Y luego la gente reclama. Y dice, oye, yo le di a usted una ofrenda y usted me prometió que usted me iba a sanar. Como una mujer que yo leí en the internet, que ella tenía stage 4 cancer. Stage 4 cancer. Y ella le vació la cuenta a Kenneth Copeland. Ella le mandó todo el dinero que su esposo le había dejado. Toda la herencia de sus hijos se la mandó. No dice cuánta fue la cantidad. Se la mandó a Kenneth Copeland porque él la convenció en su programa televisado de que si tú tienes fe y estás dispuesto a demostrarle a Dios que tú tienes fe para ser sana, la señora le envió toda her life saving. Desde luego, ella se murió. Y los hijos de ella le están poniendo una demanda legal a ese charlatán, sinvergüenza, mentiroso, falso apóstol, falso maestro, falso. Pero los cristianos caen en esa trampa todos los días. No tienes que ir muy lejos, aquí mismo en la ciudad de Miami. Ahora, los lectores de Pedro estaban siendo invadidos por falsos maestros. Entonces Pedro quiso en este pasaje que ellos pudieran comparar un portador de la verdad con los portadores de la mentira. Fíjese,
Noten los credenciales que tenía el apóstol Pedro. Impresionante. Credenciales de su apostolado. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando Pedro de la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando Él va a establecer su reino. Y ya Él le había hablado de eso a estos hermanos. Fíjense. Ahora, fíjense, de vez en cuando alguien viene aquí de una iglesia de esa mágica. Y tú sabes por qué se van. Porque nunca oyen un mensaje escatológico. Nunca oyen un mensaje que les dice que la venida de Cristo por la iglesia se acerca. Nunca un predicador de el evangelio de prosperidad, ellos no predican eso. No predican eso. ¿Tú sabes por qué? Porque caramba, a ellos les va tan bien que ellos no quisieran que esta vida, como la conocemos ahora, se acabara. Entonces a ellos no les interesa hablar de la venida de Cristo. No, ellos aman su vida, su estilo de vida que ellos están viviendo sobre la espalda de los cristianos que los sostienen con riqueza y prosperidad. Los únicos que son ricos y prósperos son ellos. Y entonces nunca hablan de Cristo. No, ellos, eso ni pasa por su mente, mis hermanos. Entonces, Pedro les dice que ellos no le dieron a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo cuentos chinos, fábulas artificiosas y de viejas, dijo Pablo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Óigame, qué credenciales tenía el apóstol Pedro y los otros también. Pedro les dice: yo soy un testigo ocular. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo lo oí, sus enseñanzas, con mis propios oídos. Es más, Pedro fue el primer discípulo que el Señor llamó. Fíjese aquí en este pasaje. Fíjese. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos. Esto fue después que el Señor fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y entonces, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón Pedro, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, fíjese la reacción de estos hombres, fíjate. Qué cosa más maravillosa, qué cosa más grande. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Había algo en el rostro de nuestro Señor Jesucristo que convenció a esos hombres enseguida que le conocieron por vez primera. Vamos a seguirlo. Deja ver lo que Él tiene, lo que nos va a decir. Y dejaron todo y le siguieron por el resto de su vida. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y de nuevo, noten, un extraño se les acerca y los llama. Y dice: dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Ve? Eso es lo que hace una persona que Dios está trayendo a Cristo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y noten, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos
por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos ellos. Y le siguió, desde luego, mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Enseguida, el mismo día que nuestro Señor Jesucristo llamó a Pedro, él comenzó a ver las maravillas de la obra de Cristo, mis amados hermanos. Yo te digo que Pedro vio más en una semana, más sanidades y más milagros que lo que nunca Benny Hinn ha visto. Él no ha visto ni un solo milagro, pero él tiene a todo el mundo convencido de que milagros son hechos en sus campañas. Él no ha visto nada. Sin embargo, Pedro comenzó desde el primer día a ver a Cristo sanando toda dolencia. Pedro vio muchos más milagros que jamás en su vida el engañador Kenneth Copeland ha visto. Él vio más sanidades físicas que Paul y Jan Crouch, los fundadores de TVN, jamás vieron. Que dicho sea de paso, ya los dos de ellos, Paul y Jan Crouch, se murieron. Y yo solo tengo un solo grito, que ojalá les llegue a ellos donde están. Sanador, sánate a ti mismo. Y entonces, mis amados hermanos, Pedro en una semana vio más sanidades que jamás ha visto el apóstol mal nombrado que nosotros tenemos aquí en la ciudad. Gracias, hermano Consuegra, por darme ese nombre. Sí, el apóstol mal nombrado. Es más, él fue autonominado apóstol. Él mismo. Tú sabes. Óigame. ¿Tú sabes por qué los hombres buscan un título así que ellos piensan que es más elevado que de un pastorcito como el que está allí en North Miami? No. Yo soy un apóstol. Están buscando la gloria de los hombres, están buscando impresionar a la gente para luego engañarlos, sutilmente engañarlos. Te digo, mis amados hermanos, Pedro en una semana vio más sanidades físicas que quien te dije aquí en el Palmetto jamás ha visto. Jamás. Sin embargo, él está en su iglesia hoy. ¿Qué te duele? Ven. Abracadabra. Y en el nombre de Cristo, Dios te va a sanar si tú tienes fe. Olvídate que Dios es soberano. Nosotros somos los que controlamos a Dios. 50 años lleva haciendo eso, engañando a la gente. Hay un dicho por ahí que dice, si alguien te engaña una vez, bueno, cualquiera puede caer en engaño. Pero chicos, si te engaña y te vuelve a engañar y te vuelve a engañar, es porque a ti te gusta ese engaño. Te gusta. Y quisieras que la vida cristiana fuera así. Ahora, ¿tú sabes lo que yo llamo el Palmetto Expressway? El Palmetto Expressway es el expressway del engaño y del error. Todas las iglesias que dan frente al Palmetto Expressway son así, menos una. Tengo que separar a nuestro amado hermano David Menéndez. La única iglesia que da frente al Palmetto allá en la calle 8 del Southwest que yo puedo recomendar. That's it. Todas las demás no las puedo recomendar. Todas, te dije, todas. Y entonces, mis amados hermanos, Pedro vio a Jesús sanar un leproso. ¿Tú sabes lo que es eso? Al instante. Un leproso, el Señor le puso la mano encima, le tocó. El leproso le rogó, si tú quieres, puedes limpiarme. Y le puso la mano encima y le dijo, quiero, sé limpio. Y todas las llagas y todo, al instante.
Y Pedro estuvo allí presente ese día. Yo hice un recorrido, dicho sea de paso, por el Evangelio de Mateo solamente. Y anoté los milagros que Pedro vio. Pedro vio a Jesús sanar al siervo de un centurión. Y lo interesante de esa sanidad es que el Señor Jesucristo ni tuvo que molestarse para ir a la casa donde estaba el siervo enfermo. Di la palabra nada más. Ojalá la gente tuviera ese tipo de fe en Cristo. Yo soy un hombre bajo autoridad. Di que mi siervo va a sanar y no te preocupes. Él va a sanar. Pedro vio a Jesús sanar a su suegra. A su suegra. Se dice por ahí que fue por eso que Pedro negó a Cristo 3 veces. Pero no, eso es una broma. Nosotros siempre estamos bromeando con la gente por la suegra, pobrecita. They get a bum rap. Pero mira, vete y siéntate con el hermano Oscar. No sé si él recuerda, pero yo lo recuerdo muy bien. Un día yo me estaba disculpando con Oscar porque no pude ayudar a Oscar el día que su madre murió. Yo había tenido una cirugía ese día de una hernia y yo le dije al doctor, al cirujano que me iba a operar antes de la cirugía, yo le dije, doctor, yo necesito oficiar el velorio de un amigo mío esta noche. ¿Usted cree que yo pueda ir? Y él me dijo, no. Bueno, tenía razón. He knocked me out with Percocet. Y estuve ido por 4 días. Pero yo un día le dije, Oscar, you vouch for me, please. You tell los hermanos que yo te lo dije. Yo le dije, Oscar, tú sabes que a mí me va a hacer falta que tú me ayudes cuando mi suegra pase a mejor vida. ¿Te acuerdas de eso, Oscar? ¿O ya se te olvidó? Porque yo le dije, Oscar, yo no creo que yo voy a poder hacer el funeral de mi suegra. No. Porque yo no quiero que ustedes me vean llorando a mi suegra. Entonces yo voy a tener que buscar un amigo que venga y diga unas palabras en la... Ahora, les habla un hombre que hizo el funeral de su mamá. Les habla un hombre que hizo el funeral de su padre. Pero yo no creo que yo voy a poder hacer el funeral de mi suegra. No. Ella ha sido demasiada buena conmigo. Y todos los chistes, eso que yo les decía a ustedes de mi suegra, puro boloni. Yo la amo y ella me ama a mí. Y a mí me va a doler en el alma el día que mi suegra pase a la eternidad. Pregúntale a Oscar si yo no le dije así. Ahora, fíjese, esa misma noche que Jesús sanó a la suegra de Pedro, Pedro vio a Jesús librar a muchos endemoniados y a sanar a todos los enfermos. El Señor puso a todos los médicos de Judea, Samaria, Galilea y hasta Siria, los puso all out of business. Porque Él sanaba a todos los enfermos. Ninguna enfermedad era demasiado difícil para Él. Después de estos milagros, Pedro vio a Jesús calmar la tempestad que se levantó en el mar. Y ese milagro me hubiera convencido a mí que Jesús era el Cristo. ¿Tú sabes lo que es? Que los pescadores, hombres que tenían experiencia andando en el mar de Galilea, se levanta una tremenda tormenta. Y ellos tenían miedo de que se iban a ahogar. Y el Señor ahí durmiendo. Y Pedro fue el que despertó al Señor y dijo, Señor, despiértate que nos ahogamos. El Señor se levanta, le dice a Pedro, hombres de poca fe, ¿qué poca fe tienen ustedes? Y reprende los vientos y las olas del mar y dice que al instante se hizo una grande bonanza. Ese milagro me hubiera convencido a mí, pero Pedro vio todavía mejores. Ahora, fíjate, después Pedro vio al Señor librar a los endemoniados gadarenos, que eran 2 gadarenos endemoniados. Uno era más feroz que el otro, parece.
Y es por eso que él fue el que habló y tuvo miedo cuando vio al Señor acercarse. Mis amados hermanos, aquí tenemos el ejemplo de una persona endemoniada con los peores demonios que tú te puedes imaginar, que tenían a ese hombre cautivo. El hombre andaba desnudo en un cementerio, ahí hiriéndose y amenazando a toda la gente, y no lo podían detener con la fuerza que los demonios le daban. Y el Señor vio a esos demonios reconocer su deidad y le rogaron al Señor Jesús que no los mandara al abismo, sino que los enviara al hato de cerdo que estaba allí cercano, y el Señor lo permitió y los cerdos se echaron en el mar y se ahogaron. Mis amados, Pedro vio todo eso. Después le vio sanar un paralítico diciéndole: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ay, qué problema se buscó Cristo al decirle a ese hombre: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Después Pedro vio a Cristo sanar a la mujer que tocó el borde de su manto solamente. Después resucitó a la hija de Jairo cuando todos pensaron que esta niña estaba muerta. Pedro vio a Cristo sanar a 2 ciegos. Después estuvo presente cuando Jesús echó fuera a un mudo endemoniado, y el mudo, dice la Biblia, habló. ¿Qué te parece? Después le vio sanar a un hombre con una mano seca. Oiga, ¿usted sabe lo que es tener una mano seca? Después de un stroke, de un trombosis, que se te seca una mano y tu mano no se puede abrir, tus dedos están todos jorobados, y como no tienes la posibilidad de usar ese brazo, los músculos de ese brazo se secan. Pedro vio al Señor sanar a ese hombre de la mano seca, y esta no fue la única vez. Después muchos más enfermos fueron sanados. Pedro vio a Cristo alimentar a 5,000 hombres con 2 peces y unos panecillos. Y eso fue sin contar a las mujeres y a los niños. Después Pedro vio a Jesús caminando sobre las aguas del mar. ¿Se acuerdan de eso? Y Pedro fue el único que le dijo a Cristo: Señor, si eres tú, déjame que yo vaya caminando por el agua también. Y bueno, Pedro caminó unos pasitos ahí, pero después quitó sus ojos de Cristo, los puso en el viento y en el mar, y se hundió. Y el Señor Jesucristo tuvo que extender su mano. Un pescador que no sabía nadar, tuvo que sacarlo del agua y le dijo: hombre de poca fe, chico, qué poca fe tú tienes, Pedro. Y entonces, what was the last one I read? Ayúdame ahí, ¿qué número tenía? El 16. Después de esto le vio sanar a todos los enfermos en Genesaret, que solo les rogaron que les dejara tocar el borde de su manto y quedaron sanos. Parece que habían oído de la señora que vino escondida y le tocó el borde de su manto, y toda esa gente en Genesaret fueron sanados. Pedro vio a Jesús sanar a la hija de una mujer cananea, una mujer pagana. Y el Señor le dijo: no es justo darle a los perrillos el pan de la mesa de los hijos. Y ella le dijo: no, Señor, yo no quiero un pan. Yo no quiero que me deje un trozo de pan. Tú puedes librar a mi hija de ese demonio. Tírame una migajita, déjame caer una migaja de la mesa de los hijos. Y eso fue, y el Señor celebró la fe de esta mujer. Pedro vio a Jesús sanar a muchos en Galilea. La gente le traían a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los mancos otra vez. Personas que tenían la mano seca. Y otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Tú crees que Benny Hinn puede hacer ese tipo de milagro? No seas bobo, hermano. Por favor. Ellos no pueden hacer eso. Ni quien te dije. Ni el apóstol mal nombrado tampoco. Él nunca ha visto algo así. Nunca.
Después Jesús alimentó a 4,000 más, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué te parece? Después Pedro vio a Jesús sanar a un muchacho lunático que el Padre previamente lo había traído a sus discípulos, pero ellos no le pudieron sanar y el Señor lo sanó. Y otra vez reprendió a sus discípulos, hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo yo voy a tener que soportarlos a ustedes? Pedro pagó los impuestos del templo para el Señor y todos los discípulos con el primer pez que sacó del agua. ¿Qué te parece? Oye, ojalá yo pudiera pagar mis impuestos así. Ve y echa el anzuelo. Y con el primer pez que tú sacas del agua, vas a encontrar allí justo lo que debemos de impuestos todos nosotros. Y Pedro vio eso. Pedro fue el que sacó el pez, le abrió la boca y ahí estaba la moneda que el pez se había tragado previamente. Pero ¿cómo lo sabía Cristo? Que ese era el pescado que iba a salir del agua. Sí, ¿cómo lo sabía? Porque Él es Dios, mis amados. Y entonces, ¿dónde me quedé? Por favor, alguien ayúdame. El 21, sí, el 22. Pedro vio a Jesús sanar 2 ciegos más, que cuando oyeron que Jesús estaba pasando cerca de donde ellos estaban sentados, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estaban reconociendo que Él era el enviado de Dios, el Hijo de David, el Mesías, y ellos no tenían duda. Y Pedro vio al Señor sanar esos 2 ciegos. Después Pedro vio al Señor entrar en la ciudad de Jerusalén sentado sobre un pollino de asna, o sea, un burrito, que nunca nadie lo había montado. ¿Tú no crees que eso fue un milagro? Trata de montarte en un burrito que nunca ha tenido una montura para que tú veas que eso fue un tremendo milagro. Tú sabes, el burrito sabiendo quién era el que lo había mandado a buscar, sabiendo que tenía la autoridad sobre la naturaleza y sobre el reino animal. Ese burrito le dijo a Cristo, heme aquí, Señor, úsame a mí. Te digo que ese burrito era más inteligente que muchos cristianos. Sí, muchos. Heme aquí, Señor. ¿Tú quieres montarte encima de mí? Úsame para tu gloria. Y Pedro lo vio, mis amados. Y luego Pedro vio a Jesús maldecir a una higuera estéril, porque tuvo hambre y quiso comerse un higo, pero no halló nada en la higuera. Y cuando Cristo la maldijo y dijo que nunca más crezca y haya fruto de ti. Y los discípulos, Pedro incluido, vieron a esa higuera secarse al instante. Mis amados, todos los discípulos se maravillaron cuando vieron ese milagro. Ahora, Pedro, estos no fueron los únicos milagros, él vio muchos más milagros. Y todavía no hemos mencionado nada de las enseñanzas del Señor que Pedro oyó con sus propios ojos. Qué interesante debieron de haber sido los sermones de Pedro. Qué interesantes esos sermones. Porque Pedro no tenía que inventar un cuento, una fábula, para ilustrar lo que él oyó a Cristo enseñar y las cosas que él vio con sus propios ojos. Mis amados hermanos. Y ahora Pedro le dice a sus lectores, porque no hemos dado a conocer, nosotros no les dimos a ustedes conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y Pedro le dice a sus lectores, compárenme con los falsos maestros que vienen a ustedes con cuentos, inventos, engaños y error. Y ustedes van a ver y se van a convencer que yo soy un verdadero apóstol. Yo soy un portador, mensajero de la verdad. Pero esos falsos maestros nunca vieron a Cristo, nunca lo vieron hacer nada. Son portadores de fábulas artificiosas y de mentiras. Ahora noten esto, cuando Pedro comenzó
o sea, después que Cristo había ascendido al cielo, se le ocurrió a Pedro. A Pedro se le ocurrían muchas cosas, tú sabes, pero no todas las cosas que se le ocurría a Pedro debieron de haberse le ocurrido. Entonces Pedro se le ocurrió que ellos tenían que reemplazar a Judas, tú sabes, porque antes eran 12 y Pedro dijo, bueno, este se reventó por la mitad, hay que reemplazarlo. Ahora, lo que Pedro no sabía es que ya Dios estaba preparando a uno llamado Saulo de Tarso, que iba a ser el apóstol más excelentísimo entre los 12. Pero bueno, escogieron a Matías allí. Ahí tenemos la historia de Matías. Y entonces, lean el pasaje más tarde. Y ellos escogieron a Matías para ser un verdadero apóstol. Tengo que leer esta parte, fíjese. Porque Pedro dijo que estando junto con nosotros todo el tiempo, era necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Ven? Esos son los requisitos de un apóstol. Tenía que haber sido un hombre, un verdadero apóstol. Fue uno que estuvo cerca desde que Cristo fue bautizado hasta que Él ascendió arriba. Ahora, ¿qué le dice a usted acerca del apóstol mal nombrado? ¿Qué le dice? Estos requisitos. Y tú sabes que personas en esta iglesia a veces me preguntan, ¿y cómo yo puedo saber si un apóstol es verdadero o falso? Todavía piensan que hay apóstoles que son apóstoles verdaderos, pero yo te puedo contestar esa pregunta bien fácil. ¿Tú sabes cómo tú lo puedes saber? Si un apóstol es un portador de la verdad o un portador de la mentira. Fácil. Todos los autonominados apóstoles que están caminando hoy en día por nuestra ciudad son apóstoles falsos, porque ninguno de ellos vio y oyó lo que Cristo hizo y lo que Cristo enseñó. Todos son falsos, todos. Ahora, ¿pero qué es lo que dicen de mí? Ese pastorcito Pereda, pastor de una iglesia pequeña allí en la ciudad de North Miami, se burlan de mí. ¿Cómo se le ocurrió a tratar de establecer una iglesia en North Miami? No vayas para allá. A ti te hace falta estar bajo la cobertura de un apóstol, y se les infla el pecho y la cola se les abre como la de un pavo real. Pero señores, un pavo real sigue siendo un guanajo. Y ellos lo que están buscando es lucirse como alguien grande. Ahora, el milagro más impresionante que Pedro vio y el que él menciona en el pasaje, en su epístola, Pedro dice, pues cuando recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y aquí está la historia de ese evento. Ustedes la habrán leído antes. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¡Qué milagro, señores! Que el Señor se haya transfigurado con su cuerpo de gloria delante de estos 3 hombres que se quedaron allí plasmados. Si hubiera habido alguna duda en esos 3 hombres
que Jesús era un ser enviado de Dios, ese día se les quitó toda duda. Se les quitó toda duda. Porque no solo vieron a Cristo, sino aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hablando con él. Moisés y Elías son los dos testigos que yo creo que pronto se van a aparecer allí en la ciudad de Jerusalén y van a profetizar por 3 años y medio hasta que el anticristo los va a mandar a matar. Pero allí estaban hablando con el Señor Jesucristo, ellos también con cuerpos de gloria. Y ¿sabe qué? Yo hubiese querido haber sido una hormiga o cualquier otro insecto que estuviera cerca de allí para haber oído lo que Moisés y Elías conversaron allí con Cristo. Wouldn't you want to know? ¿Qué le habrán dicho? ¿Qué le habrán dicho? Quizás le dijeron, Señor, no gastes más tiempo con esta gente, yo los conozco. Y yo estuve aquí, yo sé cómo ellos son, ellos no valen la pena, Señor. Acaba ya. Y entonces, mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo, levantaos y no temáis, hombres de poca fe. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús, o sea, Elías y Moisés habían desaparecido. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digas a nadie esta visión que ustedes han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces, ¿no Pedro que quería contar esa historia? Se las dijo a sus lectores. Pero ¿quieren ustedes que yo le traduzca en un buen idioma cubano lo que la voz de Dios le dijo a Pedro ese día? Le dijo, Pedro, no seas un bobo de la yuca. Cállate la boca y escucha a mi hijo. Así le hubiera dicho Dios si le hubiera sido un cubano. Pero bueno, gracias a Dios que Dios no era un cubano. Y solo le dije, Pedro, cállate. Este es mi Hijo amado. Oíd a él. Escúchalo a él. Y cállate la boca, Pedro. Pedro siempre estaba metiendo su pie en su propia boca. Con las boberías que él decía. Noten la revelación sobrenatural de Dios. Otra comparación que esos hermanos lectores de Pedro podían hacer. Pedro les dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, la Escritura no es un comentario de la palabra de Dios. No, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire, yo llevo 42 años tratando de entender lo que es la inspiración que esos hombres experimentaron cuando se sentaron a escribir. Y tú sabes, no hay forma de describir el milagro que Dios hizo en ellos. La Biblia habla de un soplo de viento quizás parecido al que ellos sintieron en el día de Pentecostés, que entraba en ellos, y entonces utilizando su propia mente y sus propias características humanas, ese espíritu los guió a ellos para escribir exactamente lo que Dios quería que ellos escribieran. Pedro les dice a sus lectores de nuevo, ¿por qué vamos a andar buscando por una revelación nueva y fresca? Si ya tenemos la revelación profética más segura en nuestras manos. Y Pedro se estaba refiriendo al Antiguo Testamento.
Todos los apóstoles comenzaron a presentar a Cristo desde el Antiguo Testamento, señalando que Él era aquel que los profetas habían hablado. El mismo Señor les dijo a los escribas y fariseos: ustedes escudriñan las Escrituras, porque ustedes piensan que allí es donde ustedes van a encontrar la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, la palabra profética más segura. ¿Por qué es entonces que siempre han habido cristianos que quieren buscar por una revelación nueva o una revelación extra bíblica, y van buscando y caen en manos de un falso profeta que les dice lo que ellos quieren escuchar? A lo largo de la historia, dice John MacArthur, a lo largo de la historia de la redención, Dios mismo ha enfatizado que su palabra inspirada es verdadera, infalible y la fuente totalmente suficiente de verdad, lo cual no requiere confirmación humana. No. Ella misma se confirma. Noten este salmo. Qué palabras más bellas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Claro que sí, para todos los que los cumplen. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que distila del panal. Ay, sí, así es la palabra de Dios. El Señor dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué bueno es estudiar este libro, mis amados hermanos. Te llena, te da conocimiento, te corrige, te redarguye y te instruye en toda justicia. Un libro que podemos cargar en una sola mano. Y lo podemos abrir en cualquier lugar. Caramba, yo tengo un teléfono celular, mi hijo me puso un API de eso ahí. Ahora yo puedo leer la Biblia donde quiera yo estoy cuando tengo mi teléfono. Y hay tantos otros medios también. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a Satanás con la primera tentación que él les lanzó? Tienes hambre, ¿verdad? Llevas 40 años en ayuno. ¿Por qué no dices que a estas piedras que se conviertan en pan? Y el Señor lo reprende diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ojalá nosotros tuviéramos ese amor por la palabra de Dios, ese cariño, ese deseo de leerla y estudiarla. ¿Por qué buscamos a los falsos profetas? Fíjate lo que dice el libro de Hebreos. Pero hay muchos cristianos que nunca han leído este versículo, y muchos otros lo leyeron, pero les pasó por encima y no les dijo nada. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Punto y aparte. Ya Dios no está hablando más nada. No está diciendo más nada. No está revelando más nada. Las enseñanzas de Cristo es suficiente revelación para que nosotros tengamos un encuentro con Dios y podamos vivir una vida cristiana normal y exitosa. Ahora, ¿qué hace un falso profeta? Bueno, vengan conmigo al Antiguo Testamento. En Jeremías 23, allí Dios reprende a los judíos y a estos falsos profetas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, de su propia imaginación, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, o sea, a los creyentes
desobedientes les dicen, como hace este señor allá en Houston, Texas, les dice, no te preocupes, don't worry, be happy. Dios quiere que tú llegues a ser la mejor persona que tú puedes ser. Olvídate del pecado y de los errores que tú has cometido en la vida. Dios es un Dios de amor. Yo encontré libros de este señor en una biblioteca, en una librería, en el último cuarto de una iglesia a la salida. Están vendiendo libros de quien te dije, allá en Houston, Texas. Y también de la señora que no es teóloga, como tampoco no es psicóloga. Pero tú sabes lo que le llaman a esa señora. The $1 Million Lady. She brings in $1 million a week. Y yo les voy a traer una foto de la casa de Benny Hinn, de la casa de Joyce Myers, de la casa de Kenneth Copeland, que tiene su propio aeropuerto detrás de su casa, para por si acaso algún día te da las ganas de escribirle a estos sinvergüenza un chequecito. Yo quiero que ustedes vean con sus propios ojos la clase de vida que estos hombres se pueden dar. Y se pueden dar esa clase de vida extravagante por lo que mi pastor dijo de las ovejas. Mi pastor dijo que Dios escogió la oveja para representar a los cristianos, porque la oveja es el animal más estúpido de la tierra. Por eso ellos pueden darse esa vida, porque la gente le envía chequecitos, y chequecitos gruesos, en vez de estar diezmando y ofrendando en la iglesia que ellos asisten. Le mandan dinero a estos charlatanes. Y entonces ellos les dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, Pastor Days. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, despreocúpate. Ningún mal va a venir contra ti. Dios te perdona. Él sabe que tú eres un ser humano y que vas a fracasar. No te preocupes. Be happy. Eso es lo que los falsos profetas le dicen. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Yo he oído a aquellos profetas, dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, yo tuve un sueño y en ese sueño Dios me habló y me dijo lo grande que yo iba a ser, engañando a los estúpidos cristianos. Maybe si yo les hablo así, les va a causar un impacto. Mis amados hermanos, se nos acabó el tiempo. Pero hoy tenemos que celebrar la cena del Señor. Padre, te damos gracias por las cosas que hemos visto. Te damos gracias que tenemos hombres como Pablo, Pedro y los otros que pudieron ponerse delante de tu pueblo como ejemplos de hombres que eran verdaderos mensajeros de la verdad y no como esos engañadores que nos rodean a nosotros en esta ciudad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados.